Tenemos un invitado muy especial de la empresa Uncar, así que sin más les presento a un gran amigo, a Mauricio Silva, o más conocido como el profe Mau. ¿Qué tal, Mauricio? Buenas tardes, ¿cómo estás? Jason, gracias. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Efectivamente, estamos aquí desde el Centro de Experiencia UNCAR, el día de hoy con esta oportunidad que nos da Tech Energy y Jason de realizar esta pequeña entrevista sobre algunos productos de la línea de gas natural reguladores en segunda etapa. Entonces, Genial, Mauricio. No sé si de pronto tendrás algo para poder mostrarnos, por favor, para conocer más acerca de Uncar. claro que sí, Jason, muchas gracias. Sí, les voy a compartir esta presentación y de paso les voy a ir mostrando los diferentes productos. Genial. Entonces, aquí como les estoy compartiendo, lo que queremos mostrarles hoy son los reguladores estabilizadores para gas natural. Son reguladores que nos pueden entregar el caudal y la presión óptimo para que funcionen de una manera adecuada nuestros diferentes equipos a gas. Entrando en materia, vamos a empezar a ver cómo podemos aprovechar o cómo se deben utilizar este tipo de reguladores, basados en la norma técnica peruana, la 111011, donde nos especifica cuáles son las máximas presiones de operación que podemos utilizar en cada una de las etapas de regulación. Hablamos de que en ella se ha especificado, por ejemplo, la presión máxima de trabajo en una primera etapa de hasta 500 milibares. De manera nominal, en las instalaciones se ha utilizado en gran medida una presión nominal de 340 milibares. La última actualización permite utilizar hasta 500 milibares. En este caso, los reguladores de primera etapa van a tomar la presión de la red, 3.8, 4 bares. En algunas otras ciudades tenemos 5 bares de presión, más hacia el norte de Perú. Pero igual, en los reguladores de primera etapa van a tomar esta presión de las redes y la van a reducir a esta presión de 500 milibares o 340 milibares. De manera nominal es una de las más utilizadas, 340 milibares. Luego ya van a seguir los reguladores de segunda etapa, que ellos se dividen en dos categorías. Aquellos que tienen válvula de alivio, ¿sí?, que se deben instalar preferiblemente al exterior, y para instalaciones multifamiliares, comerciales, para uso interno, ya tenemos los reguladores de uso interno. En ellos encontramos los reguladores de corte por sobrepresión, de rearme manual, y encontramos ya los reguladores estabilizadores. Aquí tenemos el regulador estabilizador para 10 metros cúbicos o con corte para 6 metros cúbicos, y el regulador Rack Pro, que es uno de los reguladores que queremos que ustedes conozcan el día de hoy. Ya estos reguladores van a tomar esa presión de 340 milibares y la van a reducir a una presión adecuada para el uso con los equipos a gas, entre 17 a 25 milibares, de acuerdo también a la norma técnica peruana 111011. Ya ellos nos van a permitir alimentar de una manera adecuada, entregándonos la capacidad de flujo y la presión idónea que requieran cada uno de estos equipos, ya sean las calderas, calentadores, hornos, estufas industriales, marmitas, etc. Estos equipos, como lo vamos a ver acá, tienen el sistema de seguridad de cierre proporcional. A diferencia de un regulador de acción directa, como lo vemos aquí a la izquierda, en donde al variar la presión de entrada proveniente de la primera etapa, al tener mayor presión de entrada, la presión a la salida va a ser mayor, y al tener una caída en la presión de entrada proveniente de la primera etapa, la presión a la salida también se va a ver disminuida. En el caso de los reguladores con el sistema de seguridad de cierre proporcional, funcionan de manera inversa. Aquí lo vemos en la gráfica. En el eje X encontramos lo que es capacidad de flujo, en el eje Y encontramos lo que es la presión, y vamos a ver cómo con una presión de entrada de 5 PSI, que es de color naranja, el regulador nos va a entregar una presión nominal de 23 milibares. Así van a venir, digamos, calibrados los reguladores. Cuando la presión en la red aumenta, si es un aumento de presión proveniente de un daño del regulador de primera etapa, vemos cómo el regulador cierra de manera proporcional la presión a la salida, disminuyéndola. Esto nos genera el primer sistema de seguridad, que evita que el regulador vaya a generar un aumento de presión a la salida aguas abajo, generándome un consumo mayor, generándome desprendimiento de llama y generándome posiblemente monóxido
porque el consumo, al aumentar el consumo, van a aumentar sus kilovatios y de esta manera vamos a necesitar mayor oxígeno del aire recirculante para poder generar una combustión idónea y evitar que se genere el monóxido. Otra de las grandes características que tienen los reguladores estabilizadores de uso interno son, y lo vemos aquí reflejado en la curva azul, de color azul, cuando tienen una caída de presión, que es lo más normal, lo que sucede frecuentemente cuando tenemos una presión proveniente de una primera etapa y la distancia que hay entre el regulador de primera etapa hacia los reguladores de uso interno o de segunda etapa es bastante, tanto que van a generar siempre pérdidas de presión. Aquí lo hemos reflejado cuando la presión a la entrada se disminuye, en un caso extremo, por ejemplo, a 1.5 psi. Vemos cómo cuando hay una caída de presión, cómo la presión a la salida se ve compensada aumentando ligeramente dentro de los mismos rangos de condición de presión dinámica. El regulador va a aumentar su presión de salida y de esta manera podemos verificar cómo el regulador nos puede garantizar una muy buena capacidad de flujo. Esa es la gran ventaja que tienen los reguladores estabilizadores y su sistema de seguridad de cierre proporcional. Aquí vamos a encontrar algunas aplicaciones, por ejemplo, para lo que son calentadores de piscina o lo que son vaporizadores o saunas, utilizando los reguladores de uso interno de cierre proporcional. Aquí vemos un ejemplo con un regulador de segunda etapa de válvula de alivio. Si la instalación lo permite, porque es un sitio ventilado, lo podríamos instalar. Si no, lo más común y lo más frecuente es utilizar reguladores de uso interno, los estabilizadores o el Rack Pro. También para aplicaciones en estufas industriales, marmitas, hornos calentadores, basculantes, freidoras, etcétera. Todos estos equipos del canal Oreca, donde están hoteles, restaurantes y cafeterías, en donde es muy común utilizar este tipo de reguladores de uso interno. Ahí vemos el ejemplo de aplicaciones, esquemas, donde tenemos el regulador Rack Pro, ya sea de media o en 3/4, o los reguladores estabilizadores o el regulador 411-516, el regulador de conexión de 1 pulgada que nos va a permitir una capacidad de flujo hasta 25 metros. Todos ellos en instalaciones internas. Ahora, vamos a hablar de nuevo, el Rack Pro. Uy. Esto es lo nuevo, ¿no? De ahí, Mauricio, disculpa que te interrumpa también, perdón, pero claro. Ese todavía no lo he visto por acá. Este es un no regulador. sé si me estaré equivocando. Exactamente, es un regulador que está recién llegado. Hoy estamos confirmando el ingreso al inventario, a nuestras bodegas ya de la referencia Rack Pro. Ya con el señor Edwin Gamba ustedes van a tener la posibilidad de poderlo cotizar, de poderlo citarlo a él para que vaya y los visite, les muestre el regulador, conozcan las grandes ventajas que tiene el regulador Rack Pro y que les voy a comentar a continuación. ¿Cuáles son ellas? Primero, es un regulador ajustable, cosa que no teníamos con los reguladores estabilizadores. Ellos ya venían sellados y a una presión específica. En cambio, con el regulador Rack Pro vamos a tener la posibilidad, retirando la tapa externa, de poder ajustarlo a una presión específica, entre 19 hasta 35 milibares. Esto para los distribuidores especialistas de gas también les genera una gran ventaja, porque te van a reducir el número de inventario de referencia. Ya no necesitamos tener un regulador estabilizador para GLP, como era la línea de reguladores azules, y una línea de reguladores para gas natural. El mismo regulador Rack Pro, que va a venir calibrado de fábrica 23 milibares, va a tener la posibilidad de que se pueda ajustar. ¿Qué otra gran ventaja tiene? Que una vez que el técnico haya realizado el ajuste a la presión deseada, ajustándolo, moviéndolo en sentido horario para aumentar la presión o en sentido antihorario para disminuirla, en la caja del regulador, como lo vamos a ver acá, va a venir incorporado un precinto de seguridad. Este precinto de seguridad, más el instructivo, te va a permitir, como técnico, poder garantizar de que no va a haber un tercero metiéndole mano al regulador y alterando las condiciones técnicas que tú has entregado con una presión ideal y con un consumo idóneo para que el equipo funcione de una manera correcta. Este precinto de seguridad nos va a permitir evitar que haya una manipulación por un tercero, una manipulación indebida.
Vienen conexiones de media de 3/4 y, a diferencia de los estabilizadores que no se pueden instalar con el limitador de venteo apuntándose al suelo, en este caso el regulador tiene un diseño que nos permite inclusive colocarlo en esta posición, con el limitador de venteo apuntándose al suelo. Entonces tiene esas grandes ventajas. Viene conexiones de media y de 3/4. Ahorita les muestro la curva y la gran capacidad de flujo. Viene adicionalmente con una toma de presión. Este es un gran avance que no tenían nuestros reguladores estabilizadores. ¿Qué les va a permitir esta toma de presión? Poder colocar un manómetro, ya sea análogo o digital, y poder verificar cuál es la presión exacta que te está entregando hacia el equipo. De esta manera, garantizar que la presión entregada hacia el equipo es la idónea para que funcione de una manera correcta. Sus capacidades de flujo en conexión de media de 10 a 15 metros y de 3/4 de 20 a 25 metros. Aquí les estoy compartiendo la curva de este que tengo en la mano, el de conexión en 3/4 NPT, con un ejemplo de una instalación. Vemos cómo la curva, ¿sí?, en cuanto a capacidad de flujo, nos garantiza 20 metros cúbicos y se mantiene muy estable en la presión de salida, por ejemplo, con los 340 milibares. Si la presión en la red se llegara a caer a 4, a 3 o a 2 PSI, aquí vemos cómo el regulador sigue garantizando un excelente comportamiento y garantizándonos la capacidad de flujo y la presión requeridas para que el equipo funcione de una manera correcta. Con este regulador ajustable, ustedes van a ver en esta aplicación, por ejemplo, aquí tenemos una plancha de rodillo. Esta plancha de rodillo de la marca Electrolux es la segunda en Latinoamérica por el tamaño y la tecnología que tiene. Y está alimentado con nuestro regulador Rack Pro. Es un equipo de alta eficiencia que entrega una capacidad de flujo estándar, o sea, muy baja, a 20 milibares, y que les ha permitido que el equipo funcione de una manera correcta, idónea y de una manera muy eficiente. Aquí van a encontrar ustedes, les voy a compartir un video que les habla de una manera más específica cómo funciona el regulador Rack Pro. Ahora sí. Cordial saludo, amigos, les habla el profe Mao. El día de hoy vamos a ver el nuevo regulador Rack Pro 1935. Rack Pro significa regulador ajustable de cierre proporcional que se puede ajustar entre 19 a 35 milibares. El regulador Rack Pro lo encontramos en conexiones de media y de 3/4 NPT. Es un regulador que se puede ajustar entre 19 a 35. ¿Cómo podemos realizar el ajuste de presión? Para esto necesitamos retirar la tapa superior y mediante un destornillador, en este caso de pala, podemos acceder al tapón interior. Girándolo en sentido antihorario disminuimos la presión o girándolo en sentido horario aumentamos la presión. De esta manera podemos ajustar a la presión deseada. ¿Cómo podemos verificar la presión de salida? La presión de salida, él tiene una toma de presión a la salida, o lo que llamamos aguas abajo, en donde podemos, mediante un destornillador de pala, primero se debe soltar el tornillo que trae internamente. Una vez lo hemos soltado, ya estamos permitiendo el paso de flujo y aquí ya podemos conectar una manguera flexible hacia nuestro manómetro analógico o manómetro digital. De esta manera podemos verificar cuál es la presión a la cual estamos ajustando la presión de salida del regulador. Recuerden que se puede ajustar en un rango de 19 a 35. La capacidad de flujo del regulador está entre 10 metros cúbicos hasta 15 metros cúbicos en la conexión de media y desde 10 metros cúbicos hasta una capacidad de flujo de 25 metros cúbicos en la conexión de 3/4 NPT, dependiendo de la presión a la cual ajustemos el regulador. El regulador Rack Pro se puede instalar en cualquier posición, a diferencia de los reguladores estabilizadores donde no se puede colocar con el limitador de venteo hacia abajo. El regulador Rack Pro tiene un diseño en el limitador de venteo que le permite colocarlo en cualquier posición, inclusive con el limitador de venteo apuntando hacia el suelo. El regulador Rack Pro, una vez sea ajustada la presión de salida, tiene la posibilidad de colocar el precinto de seguridad. ¿Para qué es el precinto de seguridad? Para evitar que la manipulación de presión pueda ubicar el regulador en presiones que estén por fuera del reglamento técnico de instalaciones internas. Esto podría también generar monóxido en el equipo que estemos utilizando. ¿Cómo colocar el precinto de seguridad? Entonces, la tapa superior trae un orificio igual que el protector del limitador de venteo.
Para eso colocamos el precinto de seguridad, lo hacemos pasar por ese orificio, luego lo hacemos pasar por la tapa superior y ya podemos proceder a colocar el precinto de seguridad. Se hace pasar a través del precinto y una vez ya esté ajustado, procedemos a ajustarlo hasta que se rompa. Y ya lo dejamos ajustado a la presión deseada. Ya de esta manera, cuando se rompa el precinto, quiere decir que el regulador ya quedó precintado. De esta manera evitamos que haya una manipulación indebida o una manipulación por un tercero. Los reguladores Rack Pro, como los reguladores de uso interno, son reguladores que se recomiendan para instalaciones en equipos de alto consumo, mayores a 10 metros cúbicos, como hornos, freidoras, basculantes, marmitas, sobre todo para quemadores, los equipos quemadores que se utilizan en muchos otros equipos. El regulador Rack Pro y muchos otros reguladores para uso interno los encuentran en www.uncar.com. Para todos los amigos de Tech Energy, por favor, para que lo sepan, Mauricio nos está acompañando el día de hoy desde Colombia, así que estamos conversando con él desde allá y entiendo, Mauricio, que acá en Perú hay un coordinador, ¿correcto? Sí, nuestro asesor comercial, el señor Eben Enrique Gamba Parra. Varias personas de pronto ya tienen su contacto, el correo de él, aquí le estoy compartiendo, asesoría@uncar.com, y su número telefónico y por WhatsApp también lo pueden contactar las personas que estén interesados en estos reguladores y los reguladores estabilizadores. El más 51 954 777 402. También invitarlos a que se suscriban al canal de Uncar para que puedan ver los videos, así como lo hacemos con el canal de Tech Energy. Claro que sí, por supuesto. Ya saben todos mis amigos que pertenecen al canal de Tech Energy, por favor, pasen a visitar el canal de Uncar con los videos del profe Mao, que son muy interesantes. Así que espero que les haya gustado la información. Mauricio, de todas maneras, te quería hacer unas consultas con respecto Claro a los reguladores. Con respecto al primer regulador que vimos, que son los RCAP, los estabilizador, ¿no? Me podría servir para poder instalarlo en sitios con poca ventilación como en sótanos, porque, por ejemplo, para la mayoría de equipos que se encuentran en piscina, tienen un cuarto de máquinas donde el espacio es bien reducido. Claro que sí, estos equipos son diseñados exclusivamente y fabricados para poder ser instalados internamente. Recuerden que ellos tienen un sistema de seguridad que lo mostraba ahí, de cierre proporcional, y son reguladores de uso interno. No tienen válvula de alivio, tienen el sistema de cierre proporcional y funcionan también con el sistema de seguridad de ser un estabilizador. O sea que si la presión en la red se me cae, ellos van a compensar la presión a la salida. Como no tienen válvula de alivio, se pueden instalar internamente. ¿Qué cuidados se deben tener con ellos? Gracias por la pregunta, porque se me ha olvidado comentarles. Hay que recordar la presión máxima de trabajo, 7.25 PSI, ¿sí? O 500 milibares, que está especificado por la norma, la NTP 111.011. Si nosotros le suministramos una presión mayor a los reguladores estabilizadores, mayor a un bar, vamos a generar un daño en el regulador, rompiendo el diafragma intermedio y generando una sobrepresión aguas abajo del regulador. Por eso es importante que el regulador de primera etapa tenga su propio sistema de seguridad, ya sea una válvula de alivio o un corte por exceso de presión. Eso es muy importante para que todo el sistema sea siempre seguro. Genial, Mauricio. Y con respecto a la novedad, al nuevo juguetito que está presentando Uncar, que está pero súper interesante, la verdad. Yo como IG3 y también en los proyectos que a veces podemos realizar, sobre todo en consumos o en clientes con consumos altos, sin esta facilidad de poder regular la presión,
nos da muchos beneficios, pero también podría ser el paso o podría ser motivo tal vez de querer manipular indebidamente después de que uno lo haya instalado. Si bien es cierto, hemos visto que nos has presentado el, el precinto, ¿no? El precinto, pero seguramente todos los que vean este video se van a acordar de algo. Siempre que hemos instalado los reguladores, nos decían que al momento de abrir la tapa perdía la garantía. En este caso, si yo una vez de haber entregado el regulador con el precinto y luego el precinto pues desaparece o se abre la tapa, en este caso perdería la garantía o en qué caso se estaría perdiendo la garantía por tu producto. Claro que sí. Mauricio. De ahí la importancia, gracias por tu pregunta, Jason. De ahí la importancia de leer siempre los instructivos. El regulador viene acompañado con un instructivo. Por eso es importante leer el instructivo. Acá te dicen el instructivo, si no se siguen estos pasos que están recomendando, podemos afectar la garantía del producto. En este caso, el regulador está diseñado para ser ajustable. Retirar la tapa y ajustarlo en el rango de operaciones para el cual está diseñado no te va a afectar la garantía. Hemos colocado el precinto de seguridad, es para que el técnico, en este caso son las personas que nos están viendo, van a colocar y ajustar el regulador en la presión de salida idónea para que funcione el equipo, como vemos aquí en el ejemplo de la fotografía que les estoy compartiendo. Y lo que queremos evitar es que haya una manipulación. Cuando hablamos de manipulación, estamos diciendo que es por personal que no tiene ni el conocimiento técnico, no tiene la experticia, no tiene las herramientas y no conoce la normativa. O sea, puede ser el cocinero o el técnico que hace mantenimiento o el que hace el aseo, que no es una persona que tiene sus competencias en gas y que no conoce cuál debe ser la presión idónea. Por eso, el técnico es el que debe colocar el precinto de seguridad para evitar que haya una manipulación por un tercero. Si el precinto después tú lo vas a encontrar roto y que hubo manipulación, ahí uno puede evidenciar de que hubo una manipulación por una persona que no es el técnico. En este caso, por eso se coloca el precinto de seguridad para que se pueda sellar. Y hay que seguir las instrucciones de instalación, que las he comentado acá y que están especificadas en el instructivo de instalación. Si no se siguen los procedimientos de instalación y yo empiezo a aplicar otros procedimientos o hacer cosas indebidas que no estén especificadas en el instructivo de instalación, sí puedo llevar a cabo la pérdida de garantía. Como por ejemplo, aplicarle sellador a una conexión hembra. Eso es una recomendación que siempre hemos dado. Nunca se debe aplicar sellador en una conexión hembra. Siempre el sellador se debe aplicar, al igual que la cinta teflón, en una conexión macho, ¿sí? Y de esta manera, cuando yo coloque el accesorio de conexión en la conexión de entrada o de salida, el exceso de sellador va a quedar por fuera. Si yo la coloco en el regulador y coloco luego el accesorio, voy a desplazar el exceso de sellador al interior del regulador, afectando su funcionamiento. Muy claro, Mauricio. Una pregunta más. Con respecto a la imagen justo que estamos viendo, nos indicabas que este pequeño accesorio, ¿no? Como una pitorra, que Sí. sirve para poder colocar el manómetro, ¿no? Para poder ver la lectura y verificar, obviamente, que esté saliendo la cantidad de presión que necesitamos, los milibares que se necesitan. Pero, ¿qué pasa si, así como está en la imagen, ¿no? No se coloca el manómetro allí, sino más hacia adelante, en la línea de consumo? ¿Hay algún riesgo de que pueda salir gas por esta salida, o sea, por este accesorio? Sí, por eso la importancia de que una vez yo haya retirado la conexión, la manguera de conexión, nuevamente se vuelva a sellar el tornillo para evitar, aunque es un orificio muy pequeño, que solamente me permite es el paso o la salida de presión, ¿sí? Por algún principio de Pascal, cualquier elemento que esté encerrado, si está comunicado o intercomunicado, la presión va a ser igual en cualquiera de esos puntos. Debo nuevamente, una vez retire el conector flexible, volver a ajustar este tornillo interno para evitar que se pueda generar una fuga en ese punto. Bien, y lo último, escuché o más o menos he podido ver ahí en la información que nos has presentado que la salida es de media pulgada. En este caso,
de pronto esto no generaría mucha caída de presión, porque entendemos que los reguladores pues no son para consumos bajitos, no estamos hablando, creo que estamos hablando de 13 metros cúbicos o 15 metros cúbicos en adelante, entonces estamos atendiendo a consumos regularmente altos, ¿no? Medianamente altos tal vez. En este caso, de pronto la salida al ser de media pulgada no estrangula mucho la caída de presión ahí en este caso, Mauricio. Sí, el regulador está diseñado. Si tú vas a utilizar una instalación en conexión de media, es porque la capacidad de flujo estaría entre los 10 a 14 metros, que es más o menos lo que nos entrega el regulador. En esta presión estamos hablando de gas natural. En esos rangos entre 17 a 25 milibars. Para una conexión de media estaría adecuado. Ya si necesitas una capacidad de flujo más alta, también para Perú entregamos la conexión en 3/4 G tuerca loca. ¿Sí? Ah, genial. O sea, claro, no estamos hablando solamente que se es de media, o sea, estamos hablando del mismo producto, pero con entradas o conexiones de diferentes diámetros. Exactamente. Entonces, el media va para 10 a 15, en el 3/4 G nos va a permitir una mayor capacidad de flujo, y en el caso del de 3/4 NPT, donde yo puedo conectar ya una tubería de 3/4, que el diámetro es mucho mayor, pues ya la capacidad de flujo que les acabo de mostrar, entre 20 a 25 metros de gas. Uy, muy bueno porque así digamos que nos da muchísimas facilidades, ¿no? Para poder trabajarlos. Ahora, nos comentaste también que estos reguladores se pueden trabajar tanto con gas natural como con GLP. Sabemos que el GLP pues no es tan limpio como el gas natural. ¿Qué pasa si quiero utilizar el regulador que ya lo venía utilizando con GLP a gas natural? ¿Podría tener algún tipo de residuo? ¿Me afectaría en algo poder utilizarlo primero con un combustible y luego con otro? Quiero Lo más probable comentarles es que sea otra al revés, gran ¿no? ventaja, ¿sí? Sí, viceversa, gas natural GLP o GLP para gas natural. Es un regulador que sus elementos son probados para ambos tipos de gases, son un regulador dual. Lo podemos trabajar para gas natural o para GLP. Gracias a la pregunta que me haces, aprovecho para destacar, internamente en la conexión de entrada, el regulador tiene una malla filtro. Una malla filtro que estoy seguro que no tiene la competencia, ¿sí? O si la tiene, tienen que verificar que tenga esas condiciones de filtración. Esta es una malla filtro para 180 micras. Entonces es una malla que nos da una muy buena capacidad para que esas partículas que de pronto de óxido, tierra, a veces cuando se manipula el producto o que están presentes en el proceso de instalación, y cuando no purgamos la red, que siempre se debe hacer la purga, pero si no se purga, puede que esas partículas de mugre intenten ingresar al regulador. Él tiene esa malla filtro que nos permite retener estas partículas de mugre. Correcto, Mauricio. ¿Y cuál es el tiempo de la vida útil de estos productos, tanto los que nos presentaste al inicio como el que nos estás presentando ahora? ¿Cada cuántos años crees tú que podamos hacer un mantenimiento o ya de por sí renovarlo, ¿no? ¿Cada 5 años, cada 10 años? ¿Qué nos recomienda usted de parte del fabricante? Claro que sí. Entonces, los reguladores están fabricados bajo la norma, en este caso la norma N88. Al igual que los reguladores para gas natural con válvula alivio, que se fabrican bajo la norma NTC 3727, en ambos casos se hacen unas pruebas de durabilidad. La prueba de durabilidad, que es muy diferente a la garantía, todos los productos UNCAR tienen una garantía de 3 años, ¿sí? Tiempo suficiente para que esté en nuestras bodegas, en las bodegas del distribuidor, para que lo tenga la firma contratista instaladora, lo coloque en funcionamiento y pueda verificar las condiciones de calidad. Luego, después de que ya está instalado, vamos a hablar de su vida útil. ¿Cuál es la vida útil de los productos? 100.000 ciclos de operación. ¿Qué es un ciclo de operación? Que el regulador se encuentre en condiciones dinámicas y que luego, cuando hay caudal cero, o cierremos las válvulas de la cocina, la estufa, el calentador, el equipo que sea, y no hay consumo, el regulador pasa a una posición de bloqueo o estática. Eso que acabamos de ver de dinámica, pasar de condiciones dinámicas a estáticas, es lo que se conoce como un ciclo. Los reguladores se evalúan para garantizar 100.000 ciclos de operación. Entonces, tú puedes decir, bueno, si yo en el día hago 10 ciclos diarios y divido esos 100.000 ciclos que nosotros garantizamos en el producto, en esos 10 ciclos que tú harías día a día,
el regulador podría durar más de 27 años. Así es como se determina la vida útil de un producto. Por eso es importante garantizar unas condiciones de higiene en la red para evitar que estas contaminantes, partículas de óxido, de polvo, ingresen al regulador y puedan afectar su funcionamiento. Entonces, de ahí la importancia de siempre realizar la purga, mantenerlo en la caja con los protectores de la rosca, como viene el regulador. Aquí los he retirado simplemente para la exposición, pero sus elementos te van a permitir proteger el producto cuando lo estamos transportando, almacenando, llevando a un punto de instalación, cuando el técnico lo lleva en su carro o en la moto, en el equipo que sea, y cuando ya lo vamos a presentar para hacer la instalación. Debemos tener cuidado de, en último momento, y después de haber realizado la purga, inclusive en la instalación interna, después de haber realizado la purga, proceder a instalar el regulador. Bueno, Mauricio, la verdad me deja muy sorprendido la vida útil de este equipo porque, pues es eso, es toda una vida. Claro. Casi 27 años, pues, tiene para rato. Claro, Tiene para realmente rato. El regulador y la gran mayoría de reguladores no se desmontan porque se acabe su vida útil, sino realmente se desmontan es por otros problemas que son ajenos a la durabilidad de los materiales, como son, por ejemplo, sobrepresiones mayores a un bar que puedan dañar el diafragma, romper el diafragma, generar esa sobrepresión, o contaminantes que ingresan a las redes y que van a afectar el funcionamiento, como por ejemplo selladores. ¿No? Señor. La falta de mantenimiento, ¿no? Exacto, una falta de mantenimiento que puede afectar el funcionamiento. Otra parte importante que hemos visto que se instala mucho es conectores flexibles de menor diámetro que pueden generar pérdidas de presión. Entonces tú me decías, la tubería, yo trabajo en tubería media de 3/4, pero muchas veces cuando ya voy a conectar el equipo de alto consumo, utilizo un conector flexible de menor diámetro. Y ahí voy a generar una pérdida de presión que me puede afectar el funcionamiento de mi equipo. Importante, utilizar conectores flexibles que tengan diámetros mayores para poder permitir garantizar la capacidad de flujo y eliminar o reducir las pérdidas que se generan en esa instalación de ese conector flexible. Excelente. Bueno, no, Mauricio, muchísimas gracias por toda la información que nos has compartido el día de hoy. Gracias por el tiempo que te has tomado para conversar con nosotros, con todos nuestros amigos de Tech Energy. Y espero seguir conversando contigo más adelante y conocer más productos porque entiendo que Uncar no solamente son reguladores, ¿correcto? Claro que sí. También tenemos lo que son medidores, conectores flexibles, lisos. Vamos a llevar también los conectores flexometálicos corrugados que te permiten una mayor capacidad de flujo. Tenemos también lo que son reguladores en primera etapa de alta presión y la línea de reguladores para GLP, que es otro campo que también trabajamos bastante, que son los reguladores para instalaciones en gas LP. Bueno, yo no quiero comprometerte, pero la verdad me interesaría mucho conversar nuevamente contigo acerca de los reguladores de primera etapa que tiene Uncar, pues sobre todo para soluciones de mayor volumen, para industrias o para grandes comercios. Claro que sí. Esperemos que este ejercicio se pueda hacer de una manera más continua y poder compartir esta información con todos tus seguidores. Bueno, Mauricio, eso ha sido todo. Muchísimas gracias y espero conversar pronto y vernos de nuevo por este canal. Y no se olviden de visitar el canal también de nuestros amigos de Uncar con el profe Mao, que ahí tiene varios videos explicando varias cosas acerca de gas natural y de GLP y de todo lo que ofrece la familia de Uncar. Así que muchísimas gracias. Nos vemos, amigos. Hasta luego. Hasta luego, Jason. Muchísimas gracias a todos.